Estructural funcionalismo. Esta teoría fue desarrollada por Talcott Parsons, quien fue sociólogo estadounidense nacido en Colorado Springs el 13 de diciembre de 1902. Él provenía de una familia intelectual y religiosa. Fue reconocido por su teoría de la acción social y su enfoque funcional estructuralista. Él falleció el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Para el desarrollo de esta teoría se basó en dos grandes pilares, quienes fueron Max Weber y Emilio Durkheim. ¿A qué paradigma se circunscribe la teoría social escogida y por qué? Esta teoría del estructural funcionalismo corresponde al paradigma positivista, es decir, explicativo casual. Su método de investigación es cuantitativo, ya que consiste en los hechos sociales que ejercen un control sobre las personas, es decir, la sociedad moldea al individuo a través de un comportamiento, sometiéndolo a condicionamientos sociales de clase, género y grupo étnico al que pertenece. También su propósito principal es descubrir las leyes que gobiernan el comportamiento humano. Contexto histórico en el que se origina esta teoría. Esta teoría surge después de la Primera Guerra Mundial en Francia en 1919. Los orígenes de esta corriente se retoman a los trabajos de Durkheim y fue desarrollada en la antropología social británica por Malinowski y Alfred Brown. En sociología fue desarrollada por Talcott, siendo uno de sus mayores exponentes, y sus aplicaciones principales tienen lugar en el campo de la sociología de la cultura. El clima de la época de Talcott Parsons es el posterior a la crisis de 1930, donde se pone en juego la preocupación alrededor de la voluntad y los valores, con la idea de construirlos desde una visión moral de la sociedad norteamericana. De ahí la preocupación individuo-sociedad, y a lo que se llama individuo en el sistema social. ¿Cuál es la noción del sujeto que apropia la teoría social escogida? En el estructural funcionalismo, la sociedad es un sistema conformado por diversos subsistemas y elementos en los cuales cada ser humano, es decir, cada uno de nosotros, desarrolla una función y genera un aporte con su trabajo, aporte que lleve a mantener el orden en la sociedad. En esta teoría prima lo social sobre lo individual, es decir, que el sujeto es quien debe adaptarse a los contextos para funcionar correctamente. Además, es importante tener en cuenta que los sujetos sociales construyen sistemas de relaciones interactivas que se clasifican en tres tipos: sistema cultural, de la personalidad y sistema social. D. ¿De qué trata la teoría social escogida por su grupo? Bueno, entonces el estructural funcionalismo es un marco de construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover, 1, la solidaridad y 2, la estabilidad. También plantea que las sociedades tienden a autorregularse como un mecanismo de supervivencia, ya que esto les permite perseverar el orden social. Para ello se desarrollaron en una constante interrelación y redefinición de diferentes elementos. Estos elementos fueron los valores, las metas y las funciones de las acciones sociales. Y estas, a su vez, fueron ejecutadas por los individuos de manera racional. Los individuos buscan usar los medios más adecuados para lograr sus metas, no por una respuesta mecánica o automática, eso pues no tendría sentido, más bien impulsados por los valores y los patrones de conducta interiorizados a partir del conjunto de mecanismos de una influencia social que ya está establecida por las instituciones. Para definir una estructura de los objetivos,
se plantean los individuos con su accionar. Entonces, en este caso, Parsons estableció 4 prerequisitos funcionales. El primero fue el rol, el segundo las normas, el tercero los valores y el cuarto las colectividades. El rol era el papel que jugaba un individuo dentro de un sistema o un subsistema. Las normas es el conjunto de normativas obligatorias o no que existen en el sistema. Los valores es el conjunto de unas creencias, costumbres y principios que maneja un sistema. Y las colectividades son las instituciones que se encargan de organizar las relaciones de un sistema y surgen de acuerdo a una necesidad que debe ser satisfecha. Ahora bien, se dice que la suma de los individuos y sus aportes conforman un todo, en el que pueden afectar el sistema, pues se tiene en cuenta que todos estos subsistemas son cambiantes y para el estructural funcionalismo los cambios se deben realizar de manera gradual. De lo contrario, los cambios podrían ser bruscos y generarían una pérdida de estabilidad. Por tal motivo desacreditan las revoluciones, ya que son conductas disfuncionales y para ello se tendrían que aplicar algunos mecanismos de control. Entonces, para el estructural funcionalismo, el sujeto es el eje central y para lograr que esta estructura satisfaga las necesidades sociales, plantearon 4 subsistemas cronológicos, dentro de los cuales se encuentra el biológico, que entiende al sujeto y al medio en el que se desenvuelve la dinámica social. La personalidad, que es comprendida por medio de las vivencias, las características y el estilo que tiene cada sujeto. Lo social, que es la ubicación del sujeto en el sistema social general. Y ahí ya van incluidos los roles y el estatus que ocupa el sujeto en la sociedad. Y por último, la cultura, que es todo aspecto inmaterial que define al ser humano, por ejemplo, sus creencias, sus deseos, sus sueños, entre otros aspectos. En esta teoría también es importante que existan unas funciones determinadas. Entre ellas nosotros podemos encontrar las clases sociales establecidas, es decir, ya sea alta, media o baja. Un estatus social, es decir, la posición jerárquica que ocupa el sujeto dentro de su comunidad, entre ellos ya sea el nivel de ingresos, la etnia, la actividad económica, entre otros. Como aspectos importantes, según Talcott, la sociedad tiende hacia la autorregulación y la autosuficiencia, satisfaciendo determinadas necesidades básicas, entre las que incluyen la preservación del orden social y el abastecimiento de bienes y servicios. Proponen que los individuos actúan de una manera racional, seleccionando los medios más adecuados para alcanzar su fin o sus metas. Las instituciones no son ajenas a la racionalidad, conviven con los medios y los fines. También explican el concepto de estructura y su funcionalidad, considerándolo como tal como un conjunto de organismos estables, para cuya comprensión Talcott Parsons desarrolló el esquema ágil, en el cual sus siglas corresponden a 4 imperativos funcionales necesarios en todos sistemas. Entonces la A de adaptación, es decir, todo sistema debe ser capaz de abordar las situaciones externas, adaptándose a su entorno y adaptando el entorno a sus necesidades. La G, goal, la capacidad que tiene el sujeto de alcanzar las metas y su fin. La I de integración, allí el sistema debe regular la integración entre todos sus componentes del sistema social y entre todos los imperativos funcionales, es decir, entre la adaptación, el goal y la latencia. La L de latencia, como un sistema debe mantener, proporcionar y renovar la motivación de los individuos, como también las pautas culturales que lo integran. Complementando esto, el estructuralismo funcional también posee una visión ideal, y para comprender esta teoría de Talcott tenemos que entender que las teorías científicas parten de describir como tal una realidad, luego buscan explicarla, comprenderla y predecir consecuencias en una visión futura,
de esta realidad. Como ejemplos, pues podemos encontrar la estructura de una iglesia o también la estructura de alguna empresa o entidad. El estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es una teoría desarrollada por Volker Parsons, quien basa su doctrina en dos grandes pilares, Max Weber y Emile Durkheim. Y al contrario del marxismo, para el estructural funcionalismo, la sociedad es considerada un sistema que está conformada por diversos subsistemas y elementos, en el que cada ser humano desarrolla una función y aporta con su trabajo. La suma de individuos y aportaciones conforman un todo, en el que un elemento puede afectar a todo el sistema. Todos los sistemas sociales tienden a la estabilidad y a preservarse. También son dinámicos, tienden al cambio. Pero para el estructural funcionalismo, los cambios tienden a ser graduales para su adaptación. Si existieran cambios sociales profundos, se perdería la estabilidad. Por ello, desacredita las revoluciones, ya que esas conductas son disfuncionales y se tendrían que aplicar mecanismos de control. En el estructural funcionalismo, es importante que existan funciones determinadas, clases sociales definidas, el estatus social mediante las leyes, para que la sociedad siga funcionando y asegurar así la perpetuidad y conservación del hombre. ¿Qué doctrina analiza la sociedad de